¿Fueron 100 días para enamorarse de Lula o no fueron 100 días para enamorarse Y de Lula? depende de qué lado, de dónde estabas. A ver, pasaron 100 días, acordémonos, asumió el 1 de enero, una asunción movida, ¿no? Porque ya Bolsonaro no fue el traspaso, si hubiera sido en Argentina hubiera sido todo un tema. No fue Bolsonaro, pero después, además de que no fue Bolsonaro, cayeron los seguidores, ¿no? El 8 de enero fue lo que se conoció como la toma de Brasilia, este intento golpista de la ultraderecha. Que parece un montón de tiempo, pero fue hace muy poco, hace menos de 100 días. A ver, ese fue el comienzo del nuevo mandato del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que obviamente aprovechó la ocasión, ¿no? Esto que se cumplían los primeros 100 días de su asunción, para hacer un acto con todos sus ministros y básicamente hacer una presentación diciendo, bueno, a los que estamos acá vinimos a salvar al país del fascismo, de Bolsonaro. Wow. O sea, gracias, agradezcanos los que estamos acá. Aunque después, obviamente, aclaró, vamos a decir que nuestro gobierno va por el camino del medio. No somos de la extrema izquierda y la extrema derecha son los otros, son los que están allá por Bolsonaro. Obviamente esto... La querida Corea del Centro. Corea del Centro... rara, porque lo acompañaba, por ejemplo, Geraldo Alckmin, ¿no? A que este hombre de la derecha brasilera que fue rival justamente de Lula, o Simone Tebet, una de las candidatas a presidenta en la última elección, que también es bastante derecha, de un partido tradicional de la derecha brasilera. A ver, con estos personajes intentó decir, bueno, estamos haciendo el gobierno justamente en el que nos unimos para que Bolsonaro pierda. Y un poco es lo que está marcando estos primeros 100 días. A ver, hay algunas cuestiones, hay algunas disputas que se pueden ver que son importantes. Por ejemplo, una muy importante es con el Banco Central. Porque el Banco Central de Brasil, el sueño de todos los liberales, los libertarios, la independencia del Banco Central. ¿A quién le quedó en el loteo? En el loteo quedó más o menos lo mismo que estaban antes. Lo que pasa que el problema que hay es que el Banco Central, que viene siguiendo un poco la política de ajuste del gobierno anterior, no quiere bajar las tasas. Entonces Lula le está diciendo al Banco Central que, mira, si no me bajás las tasas, está muy caro el crédito, yo no puedo reactivar la economía. Y el Banco Central le dice, vos sos un populista, no vamos a despilfarrar plata. Es un poco la disputa, una de las grandes disputas que hay hoy, además de las negociaciones con los militares, que como ya demostraron, cuando quieren, rápidamente se alían con algún golpista o con algún ultraderechista. Ahí hay un poco algunas de las cuestiones que están sobresaliendo ahora, pero de las promesas que él había hecho, cuando asumió un poco toda la expectativa que había generado, las dos grandes cuestiones que se dieron hasta ahora son lo de la bolsa de familia, uno de los grandes planes sociales de los gobiernos del PT, que volvió con fuerza, y la otra es Mi Casa Mi Vida, que es un programa de viviendas que había implementado en su momento el gobierno de Dilma Rousseff, el gobierno del PT. Había leído que había un debate sobre reforma impositiva, como para hacer algo más progresivo, no sé si tiene el mismo peso, pero que había como un debate. Hay varios debates que tienen que ver con, incluso también está el tema del techo en el gasto público, una ley que impuso primero el gobierno golpista y después terminó de Michel Temer y después terminó de confirmar Bolsonaro, que ahí también tienen que pasar por el Congreso, y ahí está una de las dificultades que tiene Lula, porque es un Congreso que además de una cantidad de partidos muy importante, también tiene mucha fuerza a la derecha y el bolsonarismo, entonces ahí tiene que pactar. Pero ahí es donde vamos, que me parece interesante. En esto de tener que pactar y en esta sociedad que hizo Lula con todos estos sectores de derecha, es donde hay cosas que no se tocan y que para mí son claves si queremos pensar un gobierno diferente en los primeros 100 días de gran cambio. Uno es la reforma laboral, la otra la reforma jubilatoria. Dos reformas que se impusieron durante el gobierno de Bolsonaro y que Lula ya dijo que no va a tocar. Eso te iba a preguntar, porque me imaginaba que iban a anunciar, tipo, bueno, listo, se derogó la reforma laboral. Pero lo que, para que se tenga en cuenta, eran profundas de hecho y de derecho, digamos, lo que se quiere hacer en la Argentina, reformas laborales y reformas fiscales que no pasaron por, reformas previsionales que no pasaron por movilizaciones, ¿no? Pero ahí se explicaron efectivamente y son reformas muy regresivas en Brasil. La jubilatoria es muy regresiva y la laboral, de hecho, permitió que se generalice una precarización
que venía existiendo en Brasil, pero ahora directamente va con una cobertura legal. Estas dos cuestiones no están en debate y son parte de la gran herencia bolsonarista. Obviamente hay algunas medidas que Lula rápidamente sacó decretos como para derogar, por ejemplo, el tema del fondo para el Amazonas, lo que había intentado imponer Bolsonaro en último momento, que era que haya libertad para los clubes de tiro, o incluso una norma que era muy retrógrada en relación al derecho al aborto, que ya directamente decía que si se producía un aborto incluso dentro de los márgenes de la ley existente, igualmente los médicos tenían que denunciarlo a la policía. Era brutal. Bueno, obviamente Lula dijo, sí, esta norma la vamos a sacar. Pero acá hay un tema, en estos 100 días no se habló casi sobre la posibilidad de que avance un debate sobre el aborto legal. Eso está vedado, entonces sacamos algo tan brutal que había puesto Bolsonaro, pero algo más progresivo no. Pero nada de empezar a discutir que el aborto tiene que ser legal. Grandes cuestiones que durante el gobierno de Bolsonaro estuvieron en las calles. Recordemos que en Brasil hubo manifestaciones muy importantes en relación al derecho a los derechos de las mujeres, que Bolsonaro justamente atacó muchísimo. A ver, me parece que esto muestra un poco el perfil que viene teniendo en los primeros 100 días, que siempre se dice son la luna de miel de los gobiernos. Y hay un dato que a mí me llamó la atención, que es que Lula tiene una aceptación importante, está en el 41%, pero dije, a ver, comparémoslos con los gobiernos anteriores, con los mandatos anteriores. A los 100 días. Claro. En el 2003 tenía el 51% de apoyo y en el 2007 llegaba al 49%. O sea, el apoyo que tiene hoy está casi 10 puntos por debajo de lo que eran los que fueron sus primeros gobiernos. Obviamente una parte de la explicación está en la polarización que existe en Brasil, eso es obvio, hay un sector que es mucho más, hay una grieta mucho más importante que antes, pero me parece que también la otra explicación está en que en lo tímido que viene siendo el gobierno de Lula, en el comienzo de estos primeros 100 días que marcan que la alianza contra Bolsonaro con la derecha lo que terminó haciendo fue fortalecer y evitar que se pueda barrer la herencia bolsonarista. Diego Sachin.